Continuamos con la vida de David Livingstone, el explorador de África. David regresó a Glasgow en noviembre de 1840 para someterse a unos exámenes que aprobaría con creces. Su familia se sentía muy orgullosa del nuevo Dr. Livingstone a su regreso a Blantyre. David también se sentía orgulloso de toda su familia, porque el negocio de encajes de su hermano mayor, John, iba a viento en popa. Su hermano menor, Charles, había emigrado a los Estados Unidos y estudiaba para pastor en la Universidad Oberlin de Ohio. A sus hermanas también les iba bien. Janet y Agnes eran maestras en una escuela cercana. Con mucho esfuerzo, todos sus hermanos adquirieron una educación y se las arreglaron para escapar de una vida de penoso trabajo en la fábrica textil. David solo pudo pasar una noche en la casa de sus padres. Se le esperaba en Londres para su ceremonia de ordenación, en la capilla de la calle Albion, 4 días después. Aquella noche de otoño, la familia Livingstone estuvo conversando hasta muy tarde. David habló con sus padres y hermanas de las peripecias de su vida en Londres y de todo lo que sabía de África. Antes de partir para Glasgow, recibió una carta de la sociedad misionera notificándole que se le había asignado trabajar en la base de la misión del reverendo Moffat en Kuruman. Cuando finalmente David y su padre Neil caminaban juntos ya para despedirse, para que David fuera a viajar hacia su destino, mientras padre e hijo caminaban juntos en el aire apacible de la mañana, David dudó si esta sería la última hora que pasaba junto a su padre, Neil Livingstone, a sus 52 años. Y pues ya no ofrecía muy buen aspecto, y aunque su padre no se quejara de su salud, David notó que sus pasos no eran tan enérgicos como cuando lo acompañara 4 años antes para asistir a la Universidad Anderson. La despedida de David y su padre en Glasgow fue bastante triste. La salud del señor Livingstone empezaba a fallar, y David partía en dirección a la tumba del hombre blanco, que es como le llamaban al interior de África. Ninguno de los dos esperaba volver a ver al otro. David permaneció de pie en la cubierta de popa por largo rato hasta que la figura de su padre desapareció después de que el barco zarpó de Bromfield y se izó al mar. 2 semanas y media después, el 8 de diciembre de 1840, el reverendo Dr. David Livingstone pisaba la popa de otro barco. En esta ocasión se trató del George, un fino navío de 3 mástiles al mando del capitán Donaldson. A bordo viajaban William Ross y su esposa, quienes también iban de misioneros a Kuruman. Es más, William Ross había sido ordenado en la misma ceremonia que David 2 semanas antes. Ambos hombres eran ahora ministros oficiales de la Sociedad Misionera de Londres. A David le encantaba la vida en el mar y disfrutaba del sonido de las olas que golpeaban contra la proa del barco y observaba a los delfines que lo acompañaban. También le fascinaban las estrellas y el equipo de navegación del George. El capitán Donaldson le enseñó a hacer observaciones lunares nocturnas con el cuadrante y a localizar la posición de las estrellas en un mapa. Poco después, David era tan preciso en este menester como el propio capitán. Lo ignoraba en ese momento, pero esta sería una destreza que le resultaría muy útil en África. Por el contrario, la familia Ross no se movía con tanta facilidad por la cubierta, sino que más bien se la pasaban mareados por el mar. William y su esposa sintieron grandes mareos durante gran parte del viaje. David les atendió lo mejor que pudo, pero nada pudo hacer para detener la inclinación y la ondulación del barco, que era lo que causaba su mareo. Como William Ross se tenía que quedar en su camarote, David tuvo que responsabilizarse del servicio dominical del comedor. Y bueno, el George se dirigía al puerto Elizabeth, pero haría una escala en la ciudad del Cabo. Y como a mitad del viaje, el barco fue sacudido por una gran tormenta. La terca determinación del capitán Donaldson mantuvo la nave a flote. Pero al amainar finalmente la tormenta, el George había perdido su mástil principal y la mayor parte de sus velas.
En consecuencia, se encontró a merced de las corrientes y de los vientos alisios, los cuales soplaban hacia el oeste, esto es Sudamérica. Cada día se acercaban más y más a Sudamérica, hasta que finalmente divisaron tierra justo delante de sus ojos. Se encontraban enfrente de Río de Janeiro, Brasil, a 8.000 kilómetros de distancia y un continente de su destino. Brasil era un campo de misión, aunque no el campo que se le había asignado. No obstante, David deseaba comenzar algún trabajo misionero. Sacó un puñado de folletos y Biblias y desembarcó tan pronto como atracaron en Río de Janeiro. El capitán Donaldson les dijo que les llevaría toda una semana a efectuar las reparaciones de emergencia que precisaba la nave para poder cruzar el océano Atlántico hasta Ciudad del Cabo. David invitó a William Ross a acompañarle, pero este se sentía demasiado débil por causa de los mareos. Además, William protestó que él había firmado para ser misionero en África, no en Sudamérica. David caminó resueltamente muchos kilómetros, habló con la gente y entregó folletos y Biblias. Visitó muchas tabernas para hablar con los marineros acerca del mensaje del Evangelio, pero le horrorizaba lo que veía en esos lugares. Los marineros solían estar borrachos y desenfrenados, y los que peor se comportaban eran los británicos. Como daban tan mal ejemplo a la gente nativa, David se avergonzaba de ser su paisano. Una semana después, el George tenía velas nuevas extendidas sobre todos los mástiles, y las barandillas y las tapaderas de las escotillas rotas ya estaban reparadas, con lo que el barco pudo enfilar hacia el este, por el océano Atlántico, con destino a África del Sur. No se toparon con nuevas tormentas que le desviaran de su rumbo, por lo que a principios de marzo de 1841, el George llegó a las bahías Simon de Ciudad del Cabo. Naturalmente, por causa del desvío a Sudamérica, llegaron mucho después de lo esperado, e incluso con más retraso a Puerto Elizabeth, porque el barco tuvo que ser sometido a una revisión y al montaje de un nuevo palo mayor en Ciudad del Cabo. Esto hizo que los 3 misioneros quedaran varados en esta ciudad por un mes, mientras se procedía a realizar los trabajos en el barco. Durante su estancia en Ciudad del Cabo, David y el matrimonio Ross fueron huéspedes en la base que allí tenía la Sociedad Misionera de Londres. David trató de ayudar todo lo que pudo, pero después de algunos días comenzó a sentirse inquieto. Por fin se encontraba en África. Había todo un continente por explorar al norte y anhelaba conocerlo. Por el contrario, William Ross y su esposa se alegraron de pasar un mes en la Ciudad del Cabo. Después de sufrir la agitada atmósfera del barco, la vida en la base de la misión les pareció dichosa. Empezaron a preguntarse si Dios les había llamado realmente al interior. Al fin y al cabo, había mucha obra que hacer en la costa. William Ross expresó sus sentimientos a David, quien se sorprendió de que hubiera misioneros que prefirieran quedarse en la costa cuando había tanto que hacer en el interior. En lo más íntimo, tildó al tipo de hombres que encarnaba William Ross de misioneros de terraza. Es decir, gente que no quería realmente abandonar su porche para aventurarse en el campo de misión. Es decir, gente que no quiere dejar su comodidad. En realidad, desde que subieron a bordo del George, William Ross y su esposa no habían hecho más que quejarse de todo. David había intentado pasar por alto sus quejas al ver que ellos padecían muchos mareos, pero cuando los Ross dudaron si debían ser misioneros en el interior, su conducta irritó a David. Este empezó a preguntarse cómo podría algún día trabajar al lado de William Ross en Kuruman. Ya estaba cansado de oírle decir cuánto mejor eran las cosas en Inglaterra. Al paso de los días y ya bien instalado en la misión de Kuruman, él conoció a otro misionero que se llamaba Roger Edwards. Y mientras ellos paseaban por entre los surcos de las huertas que tenían, finalmente David le preguntó algunas cosas y le dijo, ¿ha pensado alguna vez en ir más hacia el norte? Y él contestó, bueno, supongo que he pensado en ello de vez en cuando, pero hay tanto trabajo que hacer aquí que no creo que el comité en Inglaterra opine que sea una buena idea. Y miró nerviosamente a David. Pero, ¿no desea ver lo que hay más al norte? Kuruman es tan pequeño. Debe de haber asentamientos mucho más grandes, no demasiado lejos. ¿Ha ido alguien alguna vez a descubrir dónde están? Preguntó David, forzando el tema. Sí, hasta cierto punto, respondió el reverendo Moffat. Ha estado en Namequaland, hacia el oeste, y conoce a las tribus zulúes del este, pero no puedo asegurar que haya habido alguien que se haya adentrado muy al norte. Un hombre de la sociedad misionera subió por algunos meses, pero no duró mucho. David no estaba seguro si debía seguir hablando de su plan, pero
Como percibió algún interés, algún espíritu de aventura en Roger Edwards, continuó y agachándose para examinar la tierra fértil, dijo: pensaba que tal vez podría tomar el carromato y los bueyes y hacer un poco de exploración. ¿Le gustaría venir conmigo? El carromato era como una carreta grande que era tirada por muchos bueyes. Era la manera que tenían para transportarse. En este caso, el carromato que ellos consiguieron era jalado por 12 bueyes. Entonces, David tenía el deseo de ir más hacia adentro de donde ya estaban establecidos, porque él veía que ya esta misión en Kuruman estaba bien establecida, ya él tenía un buen sistema, ya tenía todo arreglado, pero él quería ir más hacia adentro y explorar zonas desconocidas, pues él tenía este espíritu de explorador y no se quería quedar en un lugar donde ya estuviera la comodidad. Bueno, el reverendo Moffat estaba ausente por ese tiempo, estaba él en Inglaterra con su familia y no sabían cuándo iba a regresar. Así que David intentaba convencer a Roger para que lo acompañara en esta misión. Y le dice: bueno, pero ¿quién cuidará de la misión?, preguntó Roger. Y dice: eso no es problema, contesta David. Al fin y al cabo, antes de llegar nosotros, aquí solo estaban usted, su esposa y Robert Hamilton. Si usted y yo partiéramos hacia el norte y dejáramos aquí a William Ross y su esposa, aquí seguiría habiendo gente, más que suficiente para ocuparse de todo. Entonces David ya tenía todo pensado y ya sabía qué es lo que podía hacerse para poder llevar a cabo su plan. Dice: vamos, añadió, antes me dijo que estaba interesado en ir más allá, ¿no? Y bueno, Roger necesitó toda una semana para pensar antes de volver a hablar con David del tema. Pero bueno, finalmente él aceptó ir y viajar con él. Y bueno, David durante el siguiente mes investigó todo lo que pudo acerca de lo que se extendía al norte de Kuruman. En el norte más inmediato habitaba la tribu Griqua. En el último siglo este pueblo se había abierto camino al interior desde la costa. Tenían muchas armas y no temían usarlas contra las tribus que les rodeaban. En realidad, al trasladarse hacia el interior, habían desplazado otras tribus. Una de ellas era la Bechuana, que había sido desplazada más al norte. Recientemente los Griqua habían hecho una serie de incursiones sobre las aldeas Bechuana y debido a ello los jefes de estas se habían vuelto bastante hostiles contra cualquier forastero. Cuando David se enteró de este extremo, resolvió definitivamente llegar a los Bechuana antes de que se armaran y optaran por la guerra en vez del diálogo, y por las dimensiones que iban adquiriendo los acontecimientos. No tenía tiempo que perder. El 24 de septiembre de 1841, 6 semanas después de que llegó David a Kuruman, el carromato ya estaba revisado y reabastecido y los bueyes bien descansados. Era la hora de emprender una nueva aventura. David Livingstone y Roger Edwards, junto con un guía llamado Pomare y otro cristiano, ambos africanos, se subieron al carromato y franquearon las puertas del recinto de la misión. Más hacia adelante se toparon con una tribu, que eran los bantúes. Entonces David le preguntó a Pomare, que era su traductor, que si ellos no les harían daño, y dijo: no creo que nos hagan daño, replicó Pomare, pero debe cuidarse de no mostrarles el arma de fuego. Entonces lo último que ellos querían era que vieran que traían armas, ¿no? Y David se quedó boquiabierto cuando alcanzaron la cresta. Al frente se extendía un valle lleno de chozas redondas. Cada choza tenía un tejado de paja en forma de cono perfecto. David vislumbró a las mujeres y niños que se asomaban a las puertas de las chozas. Dicen que nos bajemos del carromato, dijo Pomare, acercándose a un buen lugar para parar. Creo que quieren presentarnos a su jefe. Y bueno, David le dijo a Pomare que les diera saludos. Dile que le traemos saludos. Pomare habló en bantú y después se volvió hacia los misioneros. El jefe Moselale dice que son bienvenidos. Ellos son del pueblo Bechuana y esta aldea se llama Mabotsa. David esbozó una amplia sonrisa. Hubiera deseado hablar en el bantú porque así habría podido entender todo lo que estaban diciendo. Le frustraba pensar que esta gente almacenaba una gran cantidad de información de la que él no podía participar. A la apasionante tarde sucedió una no menos emocionante noche. El jefe Mosela le mandó matar una vaca para celebrar una fiesta. Todos comieron y bebieron en compañía mientras los misioneros observaban a la gente danzar y cantar. David quedó encantado con todo lo que había vivido y aquella noche a la luz de su lámpara intentó escribir todo lo que había experimentado.
En esta aldea, David pudo hacerse de muchos amigos, dado su experiencia y su condición de ser doctor, porque así podía curar todas sus dolencias, y esto les hizo confianza a las personas que querían acercarse a él, porque tenían curiosidad y porque querían que lo sanara. Dice: la gente comprendió perfectamente lo que él hacía y esperó con paciencia hasta que David y Roger prepararon toda la tienda para poder atenderlos ahí. Dice: la mayoría adolecía de uno u otro tipo de infección que no habían sido debidamente tratadas. Mientras desarrollaba su labor, David le pidió a Pomare que le hiciera de intérprete para aprender todo lo posible acerca de las costumbres de los Bechuana y su forma de concebir el mundo. Una de las cosas que aprendió fue cómo se distribuía el trabajo en la aldea. Y bueno, en cada uno de los viajes que comenzó a hacer David en compañía de este misionero y después de otros, ahí también llegando al punto en el que se encontraba solo como misionero y estaba acompañado de algunos nativos, él aprendía todo lo que podía de las costumbres de cada aldea, aprendía su lenguaje. Llegaba al punto en el que por la observación, por las palabras que ellos repetían, por el trato con ellos, comenzaba a hablar el idioma o los dialectos que usaban en cada una de las tribus. Y el hecho de que fuera médico le ayudaba bastante para que las personas pudieran acercarse con confianza a él. Sobre todo lograba hacerse amigo de los jefes de las tribus y se hizo bastantes amigos en estas tribus. De hecho, varios de ellos se convirtieron al cristianismo, y aunque era difícil por las costumbres tan arraigadas que tenían, como por ejemplo tenían mucho la costumbre en estas diferentes tribus de tener varias esposas, pero una vez que llegaban al cristianismo se daban cuenta de que eso era incorrecto. Y entonces en cada una de las diferentes situaciones en las que él se encontraba tenía que sortear la mejor forma de ayudarles con los problemas que pudieran llegar a tener, ya fueran disputas con otras tribus, problemas en cuanto a la salud que tenían, problemas de salud que ellos tenían, o alguna pelea familiar que hubiera. Entonces él siempre veía y buscaba una solución para que ellos pudieran tener paz entre la comunidad, al tiempo que les compartía el mensaje del evangelio. Después de pasar ya 2 años en África, David se sentía decepcionado de que su tiempo allí hubiera resultado muy distinto a como se lo había imaginado. Hacer cosas en África solía ser lento y complicado, aunque los africanos compensaban con creces cualquier decepción. A David le encantaba estar con ellos, escucharles, aprender de ellos y a cambio cubrir sus necesidades físicas y espirituales. No obstante, en una carta que escribió a un amigo le resumió 2 problemas concretos que complicaban muchísimo la labor del misionero, especialmente llevar el mensaje del evangelio hacia las tierras del interior. El primer problema que David expuso fue la fiebre. Varias fiebres y enfermedades africanas podían matar a una persona en una noche. La principal de ellas era la malaria. En ese entonces nadie sabía a ciencia cierta cómo se contraía la malaria, pero si un blanco vivía en África durante un tiempo prolongado, solo era cuestión de tiempo para contraer la grave enfermedad o morir a causa de ella. Y hasta la fecha David no la había contraído. El segundo problema era la mosca tsetse. Aquí no había misterio, esta pequeña mosca era el azote de África. Abundaba en muchas partes del país y su mordedura era fatal para los caballos, bueyes, ovejas y demás ganado. Los animales se debilitaban y enfermaban, y se echaban sobre sus barrigas y rehusaban volver a levantarse. Había también un tercer problema que David no mencionó en su carta, probablemente porque no representaba un problema en muchas partes de África, pero era bastante grave en la zona de Mabotsa. La región estaba infestada de leones, y más tarde David se encontraría precisamente frente a uno de estos leones. Entonces, más adelante se describe aquí en el libro en un acontecimiento en el que un león comenzó a atacar a las ovejas que tenían en un corral, en el redil, y mató a bastantes. Entonces fueron él junto con otros misioneros y nativos a tratar de cazar al león, pero en el momento en el que estaba ahí se les escapó y luego se escondió. Finalmente, cuando reapareció, ya estaba abalanzándose sobre David, lo
cual le causó daños bastantes en el brazo, lo mordió y, como describe el libro, lo agarró y lo azotó como si fuera un muñeco de trapo en varias ocasiones. Sin embargo, no fue nada tan serio aparte de su brazo, que lo dejó muy magullado y roto, pero no alcanzó a morderle la cabeza, por ejemplo, lo cual hubiera sido fatal. Sin embargo, pues David ya se enteró de primera mano lo que era estar frente a frente con un león. Bueno, más adelante en el libro pues se nos describe que él, que tenía la idea de ser soltero toda su vida, pues esto no pudo lograrse, porque finalmente él conoció a la mujer que bien podría ser su esposa, porque él pensaba, ¿quién querría casarse conmigo si pongo mi vida en peligro todo el tiempo? Ando de un lado para otro, mi vida es un riesgo todo el tiempo, entonces ninguna mujer va a quererse exponer a estos peligros, y a mí pues me parecería muy egoísta de mi parte llevarla a sufrir todas estas situaciones. Pero él conoció a Mary, que era una de las hijas del reverendo Moffat. Entonces él fue a hablar con ella y le mostró sus intenciones. Él le dijo que quería casarse con ella y ella le dijo: bueno, ¿hablas en serio, no es cierto? David clavó su mirada en los intensos ojos marrones de la joven y afirmó con la cabeza. Sí, Mary, dijo, me gustaría que fueras mi esposa. Sé que no será una vida fácil. Ninguna vida es fácil, interrumpió Mary con realismo. Mira a mis padres. Todo el mundo cree que mi padre ha creado una base de misión modélica para toda África, aquí en Kuruman, pero nadie sabe cuánto trabajo hay que invertir para mantenerla en funcionamiento. Dice, entonces, ¿qué respondes, Mary? Y ella le contestó: Mary Livingstone, me gusta cómo suena, dijo ella, afirmando con la cabeza. ¿Crees que para enero habrás tenido tiempo de construir una casa? Y David sonrió a la que pronto sería su esposa. Y aunque ella era escocesa, pues había nacido en África y toda su vida la había vivido ahí, entonces su forma de vida pues estaba rodeada por todo el ambiente de África, así que para ella no era ningún problema adaptarse, pues ella ya sabía lo que era vivir ahí. Entonces, por esta parte, ella ya estaba acostumbrada a lo rudo y lo difícil que podían ser las condiciones viviendo en ese continente. Y así fue como después se celebró la boda y ya ellos dos se casaron y se fueron a vivir a Kuruman por un tiempo, pero con la idea de irse a establecer a otra parte a donde David decidiera. Entonces la vida de David Livingstone fue un continuo andar de aquí para allá. Tenía un espíritu explorador y lo que él quería era recorrer lugares donde nadie más había llegado. En sus recorridos descubrió algunos ríos y lagos y lugares que él fue trazando en sus mapas. Entonces por esto se le premió en varias ocasiones por haber descubierto nuevos lugares en sus exploraciones, por los mapas que él fue desarrollando. Tenía en su haber muchas aventuras y muchas historias que comenzaron a hacerle famoso y conocido entre sus compatriotas y en muchas partes del mundo, y era conocido como un explorador. Se fue haciendo bastante famoso. Y en cada recorrido él iba teniendo diferentes dificultades, enfrentándose a animales salvajes, a las enfermedades como la malaria, la cual finalmente padeció en varias ocasiones, fiebres. En muchas ocasiones tuvo que dejar a su esposa y a sus muchos hijos que ya tenían ellos en algún lugar seguro, pero después se dieron cuenta de que lo mejor era estar juntos. En algunas ocasiones tuvo que enviarlos de nuevo a Inglaterra, porque, por ejemplo, en una ocasión una de sus hijas nació, pero se enfermó pronto y murió. Y esto ocurrió también con otro de sus hijos. Entonces había temporadas en las que él decidía que lo mejor para ellos era mantenerlos seguros. Y aunque su esposa quería y se aferraba a estar con él, porque ella realmente no conocía todo lo que
lo que era vivir en Inglaterra para ella era una sociedad desconocida, porque ella estaba acostumbrada a África, a este mundo salvaje. Nunca pudo acostumbrarse a vivir realmente en Inglaterra, por ejemplo. Pero tuvieron que tomar muchas decisiones difíciles. Él sabía lo que tenía que hacer, sabía que debía seguir adelante en sus viajes, en sus exploraciones. Eso implicó dedicarle mucho tiempo, estar separado años de su familia. Él no volvió a ver ciertamente a su padre, que murió, pero sí pudo volver a ver a su madre, a sus otros hermanos. Y en cada uno de sus viajes aprendía mucho de las tribus con las que él contactaba, compartía el evangelio y fue abriendo camino para otros misioneros que después vendrían a tomar su lugar. Por ejemplo, en otra ocasión ya hablé de Mary Slessor, que ella también era una compatriota de él, que precisamente leyendo todas las historias sobre David Livingstone, ella se inspiró porque también quería ser misionera, y de hecho finalmente ella llegó y fue hacia el interior de África a continuar con esta obra. Entonces todo lo que hizo David Livingstone fue de gran importancia, porque él se atrevió a ir a donde no habían ido otros. Él no se detenía por la comodidad, eso a él no le interesaba. Él hacía todo para servir a Dios, y así tuviera que sacrificar su salud, su tiempo y todas las demás cosas, él sabía que eso era lo más importante. Donde quiera que iba, tomaba notas y trazaba mapas de todo lo que veía. En el curso de sus viajes descubrió otros 2 lagos, el Banguelo y el Moreo. En 1870 oyó que estaba muy cerca de un río que los africanos llamaban Lualaba, como unas 20 canoas de ancho, muy profundo y que afluía hacia el norte. David se preguntó si estas aguas constituirían la cabecera del río Nilo. Ese sería un descubrimiento fantástico. Si era el Nilo, probablemente sería navegable a lo largo de todo su curso, hasta Egipto y el mar Mediterráneo. Y bueno, los invito a leer de primera mano la historia de vida de David Livingstone. Hay muchos libros, incluso algunos escritos por él, donde relatan sus viajes, explica sus exploraciones, descubrimientos, su trato con los nativos y sus experiencias. Entonces fue una vida muy rica en experiencias y en un gran amor por compartir el evangelio. Entonces les recomiendo que conozcan de cerca esta historia y que puedan llegar a inspirarse de lo que este gran misionero hizo para la obra de Dios y cómo es que Dios lo guió en cada uno de sus pasos. Muchas gracias.